En el bloque pasado hablamos de la guerra en Ucrania, de los conflictos en Medio Oriente, y en este quisiera comenzar hablando del sucesor del Papa Francisco, su perfil y los cambios que se pueden esperar en el Vaticano. El nuevo pontífice, el estadounidense Robert Francis Prevost Martínez, que eligió el nombre de León XIV, era considerado muy cercano a Francisco, por lo que se cree que va a continuar con su legado, y se destaca su importante trayectoria como misionero, viviendo décadas en las zonas más pobres de Perú, ya que afirmaba que un obispo no debía ser un pequeño príncipe apoltronado en su reino. Conocido como el Yanqui Latino, también presenta un perfil cercano a los pobres, a los migrantes y a los más desfavorecidos, aunque en la Orden de San Agustín a la que pertenece lo describen como un centrista íntegro y más pragmático y cauteloso que Francisco, por lo que podría ser de puente con la iglesia más conservadora, que había llegado a amenazar con un cisma si volvían a elegir a un papa progresista. En cuanto al rol de las mujeres en la iglesia, no se esperan cambios y tampoco con respecto a la comunidad LGBT, pero León XIV es partidario de continuar reformando la Santa Sede e ideológicamente está alejado de las posturas derechistas, por lo que está claro que no era el elegido de la Casa Blanca. Es crítico de la administración de Donald Trump, particularmente de sus políticas migratorias, pero también en cuanto a la postura medioambiental, dado que llama a combatir el cambio climático. Y mientras vivía en Perú, condenó el gobierno de Alberto Fujimori, cuestionó el indulto al expresidente en el 2017 y lo instó a pedir perdón a las víctimas de sus crímenes de lesa humanidad. Habemus Papam. El esperado anuncio de un nuevo Papa Católico llegó el jueves en el segundo día de cónclave. Sucesor del primer Papa de América Latina, el nuevo pontífice León XIV conoce bien la región. Robert Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chicago, pero tiene nacionalidad peruana desde hace una década. Llegó al país andino por primera vez hace 40 años como joven misionero agustino y desde la diócesis de Chiclayo, unos 750 kilómetros al norte de Lima, partió como obispo rumbo al Vaticano para ser una figura central en el gobierno de Francisco. Hasta ahora Prevost dirigía el importante dicasterio para los obispos, que tiene la importante función de aconsejar al Papa sobre los nombramientos de los jerarcas de la Iglesia. Su reputación de moderado y de constructor de puentes puede ser crucial en un momento en que la Iglesia aparece muy dividida, pero al mismo tiempo, su sólida formación en derecho canónico tranquiliza en estos círculos que buscan un enfoque más centrado en la teología. La idea de un papa norteamericano estuvo por siglos descartada en Roma, ya fuera por la distancia o por decisiones geopolíticas. El diario italiano La Repubblica ha llamado a Prevost el menos estadounidense de los estadounidenses por la moderación de sus palabras. León XIV llega al trono de San Pedro con una inclinación pastoral, perspectiva global y capacidad para gobernar la curia vaticana. Tras la muerte de Francisco, el entonces cardenal dijo que aún quedaba mucho por hacer en la transformación de la Iglesia. Tras la elección del Papa León XIV, las reacciones internacionales no se hicieron esperar. El presidente norteamericano Donald Trump consideró que era un gran honor para el país que el líder de la Iglesia Católica haya nacido en Estados Unidos y agregó que estaba deseando reunirse con él. A su vez, el ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que esperaba seguir recibiendo el apoyo moral y espiritual que les había brindado el Papa Francisco, al tiempo que destacó la posición coherente del Vaticano en defensa de la ley internacional. Y el ruso Vladimir Putin se ilusionó con poder mantener un diálogo constructivo con la Santa Sede. Por otra parte, los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeos, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, comunicaron que estaban dispuestos a trabajar con el Vaticano para afrontar los desafíos mundiales y agregaron que confiaban en que promoviera la paz y el entendimiento entre las naciones. Un mensaje parecido al del francés Emmanuel Macron, mientras que el primer ministro británico Keir Starmer dijo que el nuevo pontífice también tendría que enfocarse en el cambio climático y la reducción de la pobreza. Asimismo, América Latina celebró el nombramiento dada su cercanía con la región, tras haber vivido en Perú por 40 años y obtener la nacionalidad en el 2015.
Y en una muestra de lo que se puede esperar, León XIV explicó el nombre que había elegido por su compromiso con las causas sociales, ya que León XIII tuvo que afrontar los retos de la revolución industrial, y él lo tendría que hacer con la inteligencia artificial, en defensa de la dignidad humana. A su vez, comenzó su papado visitando la tumba del Papa Francisco, diciendo que quería seguir su camino, y se hizo presente en un santuario agustino. León XIV explicó el sábado que eligió su nombre papal por su compromiso con las causas sociales ante los desafíos de la nueva revolución industrial y los retos de la inteligencia artificial. Lo hizo en un discurso ante los miembros del Colegio Cardenalicio. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Elegí tomar el nombre de León XIV. Hay diferentes razones para esto, pero principalmente porque el Papa León XIII en su histórica encíclica Rerum Novarum abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa En nuestros días, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su enseñanza social en respuesta a otra revolución industrial y a los desarrollos en el campo de la inteligencia artificial que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Es la primera vez que vemos al Papa León XIV en una visita. Lo narra una cadena de televisión italiana. Por sorpresa, en el santuario agustino de la Madonna del Buen Consiglio, en Genazzano, cerca de Roma. Aquí ha saludado a unos fieles entregados y se ha dirigido a ellos. Los ha animado a vivir siempre con este espíritu de entusiasmo. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo y María, ha dicho. El nuevo papa ha visitado también la tumba de su antecesor, en la Basílica de Santa María la Mayor. Muy cercano a Francisco, León XIV está marcando algunas diferencias con él. Lo vemos en su retrato oficial. Aparece con la moceta, la estola, todos los símbolos a los que Francisco renunció por sencillez. Ha recuperado también, en su firma, las siglas PP, Pastor de Pastores. Pero más allá de la defensa de los migrantes por parte del Papa, Europa endurece su política migratoria en un intento de frenar el avance de la extrema derecha. El canciller alemán Friedrich Merz ya tenía una retórica antiinmigrante, pero en las últimas semanas las encuestas pasaron a ubicar a los radicales de Alternativa para Alemania como la primera fuerza en intención de voto, por lo que las medidas se hicieron más urgentes, y el nuevo mandatario incluso pretende aumentar los controles dentro de la Unión Europea, sobre todo en la frontera con Polonia, lo que le generó roces con su vecino, ya que el primer ministro polaco, Donald Tusk, defiende el espacio Schengen y pide recursos para reforzar los límites del bloque comunitario, denunciando que sufre una guerra híbrida con Bielorrusia con el envío de migrantes. Mientras tanto, el ministro de Interior alemán, Alexander Dobrindt, le ordenó a la policía fronteriza que rechazara a la mayoría de los solicitantes de asilo, y el canciller ya declaró el estado de emergencia nacional. Y el Reino Unido también está viviendo un ascenso de la extrema derecha, después de que los laboristas incluso perdieran a principios de mes un escaño frente al partido de Nigel Farage, Reform UK, por lo que el primer ministro Keir Starmer presentó un plan para endurecer el sistema de migración legal. El mandatario anunció que, entre otras cosas, habría que pasar una década en el país antes de pedir la ciudadanía, y ya no 5 años. Se exigirá un nivel más alto de inglés. La tasa para que las empresas contraten a un extranjero aumentará en un 32%, y los visados de trabajo exigirán un título universitario. No obstante, el plan de Starmer no contempla la migración ilegal por el Canal de la Mancha. El primer ministro laborista británico Keir Starmer prometió el lunes recuperar el control de las fronteras de su país al anunciar un plan para reducir la inmigración cuando la extrema derecha gana terreno en Reino Unido. So as this white paper sets out, every area of the immigration system. Como se establece en este libro blanco, se reforzarán todas las áreas del sistema de inmigración, trabajo, familia y estudios, para que tengamos un mayor control. Se elevarán los requisitos de habilidades a nivel de grado. Se exigirá el inglés en todas las vías, incluso para las personas dependientes. Se ampliará el plazo para obtener el estatus de residente de 5 a 10 años, y la aplicación de la ley será más estricta que nunca, porque se deben seguir normas justas. And enforcement tougher than ever, because fair rules must be followed. Starmer señaló que con ello el número de inmigrantes disminuirá de forma significativa antes de las próximas elecciones legislativas de 2029.
Las empresas del sector de la salud, muy dependientes de la mano de obra extranjera, ya no podrán contratar directamente fuera del país. También se reducirá el tiempo que los universitarios extranjeros podrán quedarse en Reino Unido después de sus estudios. Starmer utilizó el lema de los partidarios del Brexit, que lo habían convertido en un argumento a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Quizás el mayor cambio en este libro blanco sea que finalmente honraremos lo que significaba retomar el control y comenzaremos a elegir quién viene aquí para que la migración beneficie nuestro interés nacional. El gobierno también está bajo presión para detener el flujo de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha desde Francia a Inglaterra en pequeñas embarcaciones. Por otra parte, Donald Trump inició una gira por Medio Oriente que lo llevó a Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, en el segundo viaje desde que volvió a la Casa Blanca, tras asistir al funeral del Papa Francisco. El motivo de la gira fue casi exclusivamente económico, en un intento de cerrar inversiones por $1 billón. Y ya en su primera parada en Riad, anunció acuerdos por $600 mil millones, entre los que se destaca la firma de un contrato de defensa por $142 mil millones. Además, Arabia Saudita también anunció una inversión de $20.000 millones en empresas norteamericanas de inteligencia artificial, mientras que Google comunicó que invertiría en el reino. El mandatario fue recibido con todos los honores por el príncipe heredero Mohammed bin Salman y posteriormente participó en una conferencia con inversores, banqueros, empresarios y miembros de la realeza. No obstante, también se refirió a asuntos políticos como las negociaciones nucleares con Irán, afirmando que buscaba hacer del mundo un lugar más seguro, pero advirtió que si rechazaba la oportunidad y seguía atacando a sus vecinos, no tendría más remedio que aplicar una presión máxima, impidiendo sus exportaciones de petróleo. Y también aprovechó para anunciar el levantamiento de las sanciones a Siria, poco antes de reunirse con su nuevo líder, Ahmed al-Sharaa. El mandatario es visto con desconfianza por su pasado como islamista radical, pero destacó la importancia de que el gobierno lograra estabilizar el país y mantener la paz, dándole a Siria una oportunidad de grandeza. Por último, instó a Riad a sumarse a los acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel, aunque agregó que iba a respetar sus tiempos en medio del conflicto en Gaza. Arabia Saudita prometió miles de millones de dólares en acuerdos con Estados Unidos en ámbitos como la defensa y la inteligencia artificial durante una visita del presidente estadounidense Donald Trump al país, primera etapa de una gira que incluye Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Según la Casa Blanca, Arabia Saudita comprará armas por cerca de $142 mil millones, en lo que el mandatario catalogó como el mayor acuerdo armamentístico de la historia. En el ámbito tecnológico, la compañía saudita DataVault invertirá $20.000 millones en compañías vinculadas con la inteligencia artificial radicadas en Estados Unidos. Además, empresas como Google realizarán inversiones en ambos países, algo positivo para Arabia Saudita, sujeto durante mucho tiempo a restricciones en cuanto a tecnología estadounidense avanzada. Otro asunto en la agenda es el programa nuclear de Irán, después de que Washington y Teherán retomaran las negociaciones y celebraran el último ciclo de conversaciones el fin de semana, gracias a la mediación de Omán. Quiero hacer un trato con Irán. Si puedo hacer un trato con Irán, estaré muy feliz si vamos a hacer de su región y del mundo un lugar más seguro. Pero si el liderazgo de Irán rechaza esta rama de olivo y sigue atacando a sus vecinos, entonces no tendremos más remedio que ejercer una presión máxima masiva, llevar las exportaciones de petróleo iraní a cero, como lo hice antes. Fiel a su sorpresivo enfoque diplomático, Trump anunció el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Siria un día antes de reunirse con el presidente sirio interino, Ahmed al-Sharaa, en Arabia Saudita. Asimismo, Estados Unidos y China pactaron la reducción de los aranceles durante 90 días, una tregua que se anuncia después de que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, dijera que las negociaciones en Ginebra habían tenido un progreso sustancial, y destacara la buena predisposición de los representantes chinos, su espíritu de cooperación y el respeto mutuo. De esta manera, Washington rebajará las tasas comerciales del 145 al 30%, mientras que Pekín las pasará del 125 al 10%.
Previamente, Donald Trump había bajado el tono, afirmando que le parecía apropiado que los gravámenes quedaran en torno al 80%, pero que necesitaban resolver el déficit comercial masivo que consideraba como una emergencia nacional. Más tarde, el mandatario norteamericano dijo que el resultado de las conversaciones había sido un gran éxito de su gobierno y que lo mejor del acuerdo era que China había aceptado abrir su mercado por completo, aunque posteriormente lo fijó como su objetivo a corto plazo. Además, afirmó que se había logrado un reseteo total de la relación comercial y que incluso si en los meses de tregua no llegaban a un acuerdo definitivo, los aranceles no volverían a la situación anterior. Por su parte, el Ministerio de Comercio chino consideró que los avances en las negociaciones eran buenos para los intereses mundiales, ya que se reducían las perspectivas de una recesión global, y agregó que esperaba que la Casa Blanca dejara de utilizar los aranceles para presionar políticamente. A su vez, en China también se consideró el acuerdo como una victoria, ya que no había tenido que hacer demasiadas concesiones. Una desescalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ambos países anunciaron el lunes una suspensión de 90 días de la mayoría de los aranceles que se habían impuesto mutuamente, en un comunicado conjunto publicado tras 2 días de negociaciones en Ginebra. Acordamos que nuestra tasa arancelaria recíproca bajará al 10% del lado de Estados Unidos, por lo que baja un 115%. Entramos en un periodo de pausa de 90 días para las negociaciones, con el que tanto China como Estados Unidos están muy comprometidos. Y los chinos, por su parte, también bajan del 115 al 10% y eliminan las contramedidas que tienen en vigor. De esta forma, los productos chinos importados en Estados Unidos pagarán un arancel del 30% y los productos estadounidenses importados a China uno de 10%. El diálogo es la reunión de más alto nivel entre ambos países desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien adoptó una ofensiva arancelaria justificada como una forma de contrarrestar prácticas que considera injustas y defender empleos en Estados Unidos. Lo mejor del trato es que China ha aceptado abrir su mercado a Estados Unidos, dice el presidente Trump. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pidió una relación comercial más equilibrada y alegó que las barreras aduaneras introducidas en los últimos meses habían establecido de facto un embargo al comercio entre ambos países. Por su parte, el Ministerio de Comercio de China comentó que la reducción de estos gravámenes se enmarca en el interés común del mundo. Y más allá de la desescalada y del avance en las negociaciones, China arremetió contra la política comercial de Estados Unidos en el marco del foro con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, al que asistieron los presidentes de Colombia, Brasil y Chile. El mandatario chino Xi Jinping aprovechó su discurso para condenar el unilateralismo, las guerras comerciales y la mentalidad de suma cero, y consideró que las amenazas y el hegemonismo solo conducían al aislamiento. A su vez, el viceministro de Exteriores, Milao Deyu, sostuvo que el objetivo de los pueblos de la región era construir su propia patria y no ser el patio trasero de ningún otro país. Y agregó que estaban dispuestos a trabajar de forma conjunta para oponerse a la intimidación económica, mientras que el canciller Wang Yi afirmó que Washington proponía la ley de la selva. Y China confirmó su acercamiento y su intención de colaborar con América Latina, poniendo a disposición un fondo de $9.200 millones en créditos para el desarrollo. Por su parte, el brasileño Luis Inácio Lula da Silva criticó los aranceles arbitrarios de Donald Trump y rechazó la vuelta de la Guerra Fría. El chileno Gabriel Boric consideró que este era el momento para un salto de calidad en el comercio con China y rechazó la presión del gobierno norteamericano para que el mundo eligiera entre Washington y Pekín. Y el colombiano Gustavo Petro lamentó que las ideologías oscurecieran más el corazón, el alma y el cerebro. La región todavía tiene a Estados Unidos como el principal socio comercial, pero la tendencia indica que será por poco tiempo, ya que, como recordó Xi Jinping, el comercio entre Pekín y la región se multiplicó por 40 en el último cuarto de siglo. Una oportunidad de acercamiento entre China y América Latina y el Caribe.
El presidente del gigante asiático, Xi Jinping, ofreció el martes una relación más estrecha y cooperativa con la región, con motivo de un foro China-CELAC que contó con la asistencia de los presidentes de Colombia, Brasil y Chile. El dirigente asiático propuso varias iniciativas para construir una comunidad sino-latinoamericana con un futuro compartido, con un fondo de $9.200 millones en créditos para el desarrollo. El mundo actual está experimentando transformaciones aceleradas nunca vistas en un siglo, con múltiples peligros entrelazados y superpuestos. Solo mediante la unidad y la cooperación podrán los países salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales y promover el desarrollo y la prosperidad en todo el mundo. En las guerras arancelarias o comerciales no hay vencedores. La intimidación y la hegemonía solo conducirán al autoaislamiento. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, América Latina se volvió un importante campo de batalla en el conflicto del republicano con Pekín, y muchos países se ven presionados por Washington para elegir un bando. El comercio es el encuentro entre pueblos y nosotros queremos encontrarnos con todos los pueblos, no tener que optar por uno u otro por imposición. No queremos repetir la historia e iniciar una nueva guerra fría. Nuestra vocación es ser un activo del orden multipolar en la causa global, debidamente representado. Y ahora quisiera ir a Bolivia porque el mandatario Luis Arce intentó anticiparse a la debacle en las elecciones de agosto, como anticipaban las encuestas, y anunció que había decidido declinar su candidatura a la reelección, al tiempo que llamó a su rival, el expresidente Evo Morales, a seguir sus pasos con el objetivo de no dividir el espacio. Arce dijo que Morales debería hacerlo primero porque constitucionalmente no podía volver al cargo, y después porque la fragmentación del voto solo serviría a la derecha, que intentaba implantar un proyecto fascistoide para destruir el Estado plurinacional. A finales de abril, Arce había sido elegido como el candidato del movimiento del socialismo, después de que Evo fundara un nuevo partido llamado Evo Pueblo, tras lo cual el gobierno lo criticó por culto a la personalidad. No obstante, tras meses de graves enfrentamientos y crisis por escasez de dólares y combustible, las encuestas anticipaban la vuelta de la derecha al Ejecutivo, por lo que Arce hizo un llamado de urgencia a la unidad de la izquierda, después de que incluso el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también anunciara su intención de disputar la representación del espacio, tras lo cual enseguida se posicionó como el favorito para ganar los comicios. El dirigente cocalero de 36 años y con formación académica se presenta como el sucesor natural del movimiento y se intentaría alcanzar una tregua en la izquierda para apoyar sus posibilidades. Evo, por su parte, fue inhabilitado para presentarse a un tercer periodo y fue acusado por trata de personas, lo que denunció como una brutal guerra judicial en su contra. El presidente de Bolivia, Luis Arce, desistió el martes de buscar la reelección en los comicios generales de agosto. Hoy doy a conocer al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la reelección presidencial en las elecciones de agosto próximo. Lo hago con la más clara convicción de que no seré un factor de división del voto popular y mucho menos facilitaré en la hora presente que se haga realidad un proyecto de derecha fascistoide con el cual se pretende destruir el Estado plurinacional. Pese a haber sido proclamado candidato por el Movimiento al Socialismo a finales de abril, Arce tenía las encuestas en contra. Además, lidia con una severa crisis económica por la escasez de dólares y combustibles, que ha derivado en protestas y había mermado prácticamente sus posibilidades de renovar su mandato por 5 años más. Un desafío al expresidente Evo Morales de no insistir en ser candidato a la presidencia. Primero, porque constitucionalmente no puede ser. Y segundo, porque la dispersión y la fragmentación del voto solo favorecería a la derecha. Morales acusa a Arce de orquestar una supuesta persecución judicial en su contra para impedirle postularse en las elecciones. Un fallo de la justicia determinó a fines de 2023 que nadie puede ejercer la presidencia por más de 2 periodos. Con Arce fuera de carrera, la disputa por el liderazgo de la izquierda será entre Morales y el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien hace pocos días rompió con el líder cocalero al anunciar su intención de participar en las elecciones del 17 de agosto.
Por último, el expresidente uruguayo José Mujica falleció a los 89 años tras luchar contra el cáncer de esófago desde hacía más de un año y después de haber abandonado el tratamiento el pasado enero. Pero no solo Uruguay estaba de luto, ya que su liderazgo había trascendido las fronteras, convirtiéndose en referente de la izquierda latinoamericana y mundial, algo que se vio en los mensajes de despedida. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum lo describió como un ejemplo para el mundo por su sabiduría, su pensamiento y su sencillez. El colombiano Gustavo Petro despidió a un gran revolucionario y amigo. El boliviano Luis Arce sostuvo que su legado de lucha y compromiso con la justicia social permanecerá como un faro de luz en la patria grande. Y Brasil dijo que fue uno de los principales artífices de la integración de América Latina y uno de los humanistas más importantes de nuestra época. A su vez, el mandatario español, Pedro Sánchez, afirmó que había creído, militado y vivido por un mundo mejor. Y el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, le agradeció por su coraje, su ejemplo y su lección de vida. Mujica perteneció a la organización armada Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, participó de la toma de la ciudad de Pando en 1969, fue arrestado en 4 oportunidades, se escapó de la cárcel en 1971, fue recapturado, torturado por la dictadura militar y estuvo preso 13 años. Tras salir en libertad fue un ferviente defensor de la democracia, reiterando que había nacido para luchar por la igualdad y por el sueño de un hombre mejor. Fue diputado, senador, ministro de Ganadería y Agricultura y como presidente redujo significativamente la pobreza e impulsó la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la legalización de la marihuana. Contame tu condena, decime tu fracaso. ¿Cuál es la pena que te herido? José Alberto Mújica, Pepe para todos, tenía 2 pasiones. Una, escuchar tangos junto a Lucía, compañera de toda la vida. La otra, cultivar flores. El guerrero, como se definía a sí mismo, descansará para siempre en el jardín de su casa, como él quería. Nadie le puede negar que ha sido el mayor líder de izquierdas de América Latina de los últimos tiempos. La democracia no puede ser perfecta porque los humanos no somos perfectos. Pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor. Cuídenla. De guerrillero a diputado, de ministro a presidente, fue el hombre que cambió la manera de hacer política. El político que rechazó la corbata, el protocolo y los grandes coches, solo quería ir en su escarabajo y llevar la misma vida de siempre. Fue el comandante Facundo de la guerrilla armada de los Tupamaros, torturado y encarcelado durante la dictadura militar de Uruguay. Con la democracia fundó un nuevo movimiento de izquierdas y se convirtió en presidente de Uruguay en 2010. Me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado. Despenalizó el aborto, permitió el matrimonio homosexual y construyó viviendas para los sin techo. ¡No me voy! ¡Estoy llegando! Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de la guerra en Ucrania, con las celebraciones por el Día de la Victoria. Abordamos otras cuestiones como el conflicto en Medio Oriente, el nuevo Papa León XIV, la tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.